ahora. Bienvenidas y bienvenidos a quienes se están conectando en este momento de manera sincrónica. Muy bien, los problemas, o el lugar de lo social en los problemas de salud, ¿no? Cuando hablamos del lugar de lo social en la salud, ¿a qué más o menos ustedes piensan que se le atribuye esta denominación o esta frase? ¿Dónde la ven desde su experiencia, desde su comprensión? Los voy leyendo, o bien pueden activar el micrófono. Vamos a preguntarle a Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Bienvenida. Puedes activar el micrófono y si me puedes comentar, ¿a qué atribuyes tú esta frase de el lugar de lo social en los problemas de salud? Hola, profe, ¿me podría de nuevo hacer la pregunta? Que mi Sí, internet no está tan bueno. sí, Jocelyn. Y te escuché más o menos, así que probablemente escríbela, más que quizás compártela de manera de voz, porque te escuché muy cortado. Entonces quizás no va a funcionar. ¿A qué atribuyes tú el lugar de lo social en los problemas de salud? Vamos a esperar por ahí tu respuesta de manera escrita. Romina, si tú puedes activar el micrófono, veamos si es un tema de conexión de Jocelyn o es en general global, porque estoy escuchando más o menos. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Bien, bien. Yo lo asocio a que lo social influye en la salud, como por ejemplo en la salud comunitaria, que siempre al menos yo he pensado que la salud es algo social, como se mencionó en la clase anterior, como en teoría debería ser, o sea, en la práctica o en la teoría es así, pero en la práctica no. Perfecto. Muchas gracias, Romy. Determinantes sociales, comenta Paula. Catherine dice la cantidad de recursos que se le atribuye, ¿no? Y cuánto alcance puede tener esto. Sin duda, ¿no es cierto? Y como vimos también en la clase pasada, en función de estos aspectos teóricos, lo colectivo, lo social, es constitutivo de los aspectos de bienestar y salud. No puede existir uno sin el otro. Entonces, analizar los aspectos en cómo se mira la sociedad es fundamental. Y cuando miramos una sociedad, la miramos desde una perspectiva de sistema, ¿no? Pero este sistema y esta visión de sistema necesariamente tiene un análisis particular. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, sistemas eléctricos, sistemas físicos de soporte que pueden, no sé, un puente, por ejemplo, en función de su resistencia, en su carga máxima, cuánta presión, cuánto tonelaje puede soportar, va a estar determinada por las estructuras, ¿no es cierto?, las conexiones, el tipo de andamiaje, el tipo de material que se le atribuye en las diferentes etapas del proyecto. Un sistema eléctrico, ¿no? Para poder funcionar y para poder alimentar de energía a otro sistema también va a funcionar de una manera sinérgica con otros elementos que al momento de uno de los subsistemas, ¿no es cierto?, interconectados falla, la estructura completa falla. En general, los sistemas, ¿no?, que nosotros conocemos, que están orientados desde la ingeniería, desde la informática, inclusive desde los aspectos relacionados con lo social, tienen implicancias y tienen visiones que son multisistémicas, bidireccionales y consecutivas. Lo hemos visto así desde los planteamientos de la terapia ocupacional, desde sus construcciones en torno a su epistemología, a su entendimiento sobre el fenómeno de la ocupación. Sin embargo, cuando analizamos la sociedad per se, estos análisis, estos microanálisis, estas relaciones establecidas en función de las estructuras que soportan a la sociedad entera como sistema, se analizan de una manera que eventualmente van a dejar de lado aspectos que sin duda van a afectar la calidad de vida de personas, ¿no? Entonces, hoy particularmente la idea es visualizar estos conceptos, visualizar estas implicancias también en relación a cómo se evalúa diversas formas de entender, por ejemplo, pobreza, por ejemplo, marginalidad, cómo es que, en definitiva, se planifican acciones sociales, ¿no es cierto?, que van a tender a contribuir y a su vez también generar un menoscabo en la percepción de salud, en la condición de bienestar que pueda tener una persona en una comunidad en particular.
Esto, por supuesto, va a estar dado siempre desde la noción de progreso, siempre desde la visión de desarrollo, que es la máxima, ¿no es cierto?, de toda sociedad que busca, ¿no es cierto?, satisfacer las necesidades crecientes y demandas relacionadas con particularmente crecimiento económico, trabajo, educación, salud. La sociedad. Se da por sentado, aunque sin razón, que la calidad del todo puede y debe medirse por la calidad del promedio de sus partes y que si alguna de esas partes se halla muy por debajo del promedio, los perjuicios que puedan sufrir no afectarán a la calidad de vida, la viabilidad y la capacidad operativa del todo. Esto lo establece Zygmunt Bauman, ¿no es cierto?, en 2011 y da a entender, ¿no es cierto?, particularmente de que finalmente, la mirada que se establece en base a las concepciones relacionadas con la vida en una sociedad se establecen a partir de un promedio. Estos promedios, ¿no es cierto?, nosotros los podemos ver reflejados de forma tácita, ¿no es cierto?, estadística y científica, ¿no?, desde las ciencias económicas, en función, por ejemplo, del PIB per cápita, ¿no? El PIB per cápita es básicamente la capacidad, ¿no es cierto?, de consumo, la capacidad de adquisición y capacidad de ingreso que tiene una persona en un país determinado. Esta capacidad de consumo se evalúa a nivel general y se hace un ranking por países aduciendo la máxima en que a mayor nivel per cápita, mayor y mejor calidad de vida tiene una persona porque tiene mayor capacidad, ¿no es cierto?, de adquisición de recursos que eventualmente van a satisfacer su necesidad. Todo esto desde una mirada, ¿no es cierto?, y desde una perspectiva que, por supuesto, desde lo cultural tiene un nombre, ¿no? Un sistema económico de libre mercado, más conocido como un sistema neoliberal. Particularmente se le atribuye, ¿no es cierto?, al milagro económico chileno, particularmente desde el año 88, cuando Chile empieza a despegar en términos económicos, después con la llegada a la democracia y también con la participación de los gobiernos, particularmente entre el 98, 98-2000 al 2010, aproximadamente, un crecimiento económico sustantivo y constante que posiciona a Chile como uno de los países, ¿no es cierto?, con mejor ingreso per cápita, con un PIB número 1 a nivel latinoamericano, con un crecimiento sostenido inigualable al de otros países. Por supuesto, desde el punto de vista económico, esto aducía una capacidad de desarrollo importante que se mostraba también a partir de la calidad de vida de las personas que vivían dentro de esta sociedad. Mayor capacidad de consumo, mayor calidad de vida, tratados de libre comercio que se establecieron con el gobierno de Frei se posibilitaron y se consolidaron con los gobiernos de Lagos y Michelle Bachelet, por supuesto con Sebastián Piñera I, en donde en definitiva la capacidad, ¿no es cierto?, que tenían las personas de poder acceder a satisfacer sus propias necesidades en función de particularmente calidad de vida, ¿no?, calidad de vida percibida por las mismas personas, que tenían que ver con accesibilidad, comunicación, trabajo, seguridad, entre comillas, social, iba aumentando paulatinamente. La línea del desempleo baja de los 2 dígitos, ¿no es cierto?, y se mantiene estable en un 7% durante décadas. Esto, por supuesto, genera una percepción de que Chile particularmente ya había superado, ¿no es cierto?, los antecedentes, por ejemplo, de la extrema pobreza, y eso hacía suponer, por supuesto, que la calidad de vida en cuanto a temas de salud también iba avanzando paulatinamente. Sin embargo, este crecimiento económico se visualiza, se observa y se palpa desde el trabajo en salud, no necesariamente va acompañado de mejores condiciones, ¿no? Si bien existieron reformas importantes, proyectos y ámbitos que sin duda generaron un crecimiento sustancial también en las estructuras, ¿no es cierto?, que están a cargo del bienestar de las personas en la sociedad, estas no fueron suficientes o no se correlacionaban necesariamente con precisamente esta explosión económica, este avance sustantivo y bastante significativo, ¿no es cierto?, de Chile en términos económicos. Y esto tiene una razón, ¿no? Y la razón es porque el promedio, ¿no es cierto?, en donde se basa la adquisición precisamente de los recursos, está dada principalmente por una creciente desigualdad, ¿no? Una desigualdad en función de la adquisición precisamente de estos recursos, donde muy pocos ganan mucho y los pocos, ¿no es cierto?, ganan mucho menos, o casi nada en algunos aspectos, ¿no? Disfrazadas también por por un laissez-faire, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la regulación también en términos económicos, con una capacidad de crédito importante que también posibilita a las personas a tener una calidad de vida que está
de alguna manera, condicionada, ¿no es cierto?, por las condiciones también laborales de seguridad, y que también están hipotecadas en base a cantidad de años que en general y en promedio son entre 10, 15 años, entre resolución, por ejemplo, de vivienda, de salud, de condiciones básicas para el bienestar, que también se da de una construcción también imaginaria desde un modelo de consumo. Se establecen, ¿no es cierto?, elementos de deuda que por lo general van a bordear los 7, 10 años aproximadamente. Entonces, este milagro económico en definitiva se da también por una noción de promediar, ¿no? Y este promedio se establece principalmente desde la visualización hacia lo mejor, hacia promediar hacia arriba, hacia visualizar lo que tenemos y cómo esto que tenemos, ¿no es cierto?, ha posibilitado nuestro bienestar, porque antes no lo teníamos, ¿no? Podemos hablar ahí desde la adquisición de teléfonos celulares a bajo costo o con muy pocas condicionantes, ¿no es cierto?, para poder obtenerlas. Electrónica y tecnología particularmente a muy, muy, muy fácil acceso. De hecho, en ciertas zonas fronterizas de Chile, la economía la movilizan los argentinos, bueno, esto es pre-pandemia, ¿no? Antes de la pandemia, la economía de esas localidades se visualizaba, ¿no es cierto? Y eh, la movían particularmente las compras de las personas que viven en Argentina. Porque era más barato venir a Chile y comprar, por ejemplo, televisores y cualquier elemento, ¿no es cierto?, que está a la base de la cantidad de tratados de libre comercio que tiene el país y que permiten, por supuesto, tener adquisición de bienes materiales a muy bajo costo en comparación a otros países que no tienen aseguradas estos tratados de libre comercio. Entonces esta noción de consumo, esta noción de promedio hacia arriba también se da, y por esto acá cito a Nicanor Parra, ¿no es cierto?, porque finalmente el promedio no devela necesariamente la calidad de vida de una población en particular, porque cuando hay 2 panes y una persona se come 2 y yo ninguno, el consumo promedio va a ser de un pan por persona. Aquí no existe entonces una noción, ni un principio, ni de equidad, ni de igualdad, que son los elementos constitutivos de un contrato social implícito dentro de una sociedad, ¿no es cierto?, que aspira a valores de libertad. Como ya hemos visto y como vimos en epistemología, finalmente, la noción de libertad, de igualdad, de fraternidad, de equidad, son las que movilizan las naciones, las repúblicas, los estados de derecho. Sin embargo, este contrato se rompe al momento de que la visión económica, ¿no es cierto?, empieza a imperar en base como al estándar que se establece desde el promedio. Y desde la adquisición de recursos, si alguien gana 1000 y otro 0, el promedio de la sociedad que componen estos ámbitos va a ser de 500. Esto, por supuesto, nos hace entender de que existen injusticias relacionadas también quizás con este elemento y que también explican precisamente el aumento explosivo, por ejemplo, hoy día en la pandemia, en base a el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza extrema inclusive. Ya vamos a ver quizás en el corto plazo, a propósito de temas relacionados con lo económico, un aumento explosivo y exponencial de la línea de la pobreza extrema, de la línea de la pobreza, del desempleo en general, que ya se encuentra en los 2 dígitos hace bastantes meses. Bueno, el sistema económico neoliberal es el sistema que un poco regula, ¿no?, desde su visión, precisamente los elementos dados desde lo social y desde el bienestar. Aquí algunos ejemplos. Chile ha sido una de las economías que más rápido ha tenido en América Latina, lo que ha permitido reducir significativamente la pobreza. Sin embargo, más del 30% de la población es económicamente vulnerable y la desigualdad de ingresos sigue siendo elevada. Esto es un informe del Banco Mundial de este año, ¿no? Y eso es importante porque hace un tiempo, el 2019, una crítica bastante asidera respecto como de la redistribución de los recursos en este país. Y se mostraba que Chile tenía un porcentaje de desigualdad bastante amplio, ¿no?, en función de la cantidad de ingreso per cápita. Sin embargo, luego ya salieron también comparaciones precisamente estadísticas y comparativas no de países OCDE, sino que de países latinoamericanos, situándonos desde el punto de vista regional como uno de los países con menor
desigualdad, ¿no es cierto? O no, digamos, número uno en redistribución de riqueza, sino que más o menos como en el número 5 a nivel regional, en función precisamente de esta redistribución desigual. Para la OCDE, ¿no? Que es lo que nos gusta en ciertos momentos como chilenos, compararnos, por supuesto, ahí hay una diferencia más tácita y estamos como en el ranking de uno de los países con mayor desigualdad en ese sentido. En Chile, la mitad de los trabajadores gana menos de 350.000 pesos y el 50% de las personas que reciben pensiones obtienen menos de 170.000. Esto es la encuesta Casen del año 2017. Al día de hoy, esta cifra no varía mucho realmente. De hecho, las pensiones cada año aumentan en proporción de precariedad porque hay mayor cantidad de personas que se acogen a su retiro, ¿no? Y esto también supone, ¿no es cierto?, un mayor nivel de vulneración. Entonces, si sigue habiendo un crecimiento económico, por supuesto, algunas esferas económicas van a seguir ganando mucho dinero, pero paulatinamente va a seguir apareciendo y va a seguir manifestándose la realidad que probablemente los profesionales de salud palpamos constantemente, ¿no es cierto?, que es un aumento paulatino de las condiciones de vulneración, de la situación de bienestar social particular de las comunidades, en base precisamente a las políticas sociales que no tienen una mirada social ni bienestar, sino que tienen una mirada económica y que derechamente se le atribuye, como bien mencionaba Catherine en su comentario, a la capacidad y a cantidad de recursos que se le asignan para poder hacer un trabajo que responda, ¿no es cierto?, a este contrato implícito respecto del bienestar social. Voy leyendo sus comentarios, sus dudas, hasta acá, ¿alguna opinión? Bueno, la encuesta Casen del año 2017 arrojaba particularmente que personas que vivían bajo la línea de pobreza a nivel nacional constituían un 8.6%. ¿Ya? Es importante que, miren, la región de los lagos mantiene un 11.7%, ¿no es cierto?, de nivel de pobreza, citándolo en una de las regiones que tiene al menos dos dígitos, ¿no es cierto?, en relación a esto, lo que le atribuye a una población bastante vulnerable. Araucanía es la región de mayor índice de pobreza multidimensional, ¿no?, que comprende aspectos relacionados con salud, trabajo, vivienda, y movilidad y participación social. Sin embargo, esto es en base precisamente a elementos estadísticos que están consensuados desde la adquisición de recursos en concreto y que no toman en cuenta elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la deuda percibida, no tienen que ver con elementos relacionados con incluso el descuento de la seguridad social, no están tampoco vistos de si una persona, por ejemplo, tiene o no que pagar un arriendo, sino que están dadas bajo un bruto, ¿no es cierto?, de cantidad de dinero en función del costo de una canasta básica familiar. Por tanto, con las cifras del año 2017, si nosotros sumamos todos los elementos mencionados antes, vamos a ver un aumento de por lo menos, ¿no es cierto?, de por lo menos 3 veces superior a lo que realmente significa vivir en la pobreza. Por tanto, cuando en Chile se establece y se dice que existe una pobreza por debajo de los 2 dígitos, del 8.6%, en la realidad es que existe casi un 30% de personas que en este país viven en situación de pobreza, ¿no? Estamos hablando de 1.500.000 personas que a nivel de política social, a nivel de elaboración de proyectos, a nivel de enfoque, a nivel de recursos, se establecen y se limitan, ya inclusive con precariedad y con ajustes que año a año en función de las distintas problemáticas que a nivel de gobierno pudiesen existir y a nivel de sociedad general, van a ir viendo limitados sus recursos y la capacidad, ¿no es cierto?, de poder crecer y de poder elaborar un ejercicio en salud. Esto influye directamente en la capacidad de contrato, en la calidad de los contratos, influye directamente en la posibilidad, ¿no es cierto?, de articulación de proyectos sociales, articulación de proyectos de salud, interconectividad, ¿no es cierto?, en relación de las instituciones, en fin,
se limita, ¿no? Y en la realidad, de 1.500.000 personas, hay más de 5 millones de personas que viven en una situación de pobreza. Esto lo pueden encontrar en Fundación Sol, estadística también relacionadas con pobreza multidimensional del año 2019. Acá tenemos, por ejemplo, la evolución mensual del valor de la canasta básica, la línea de la pobreza equivalente por persona, y la línea de la extrema pobreza, ¿no? Aquí encontramos, déjenme ver si lo puedo marcar. Correcto, Feña. Bueno, Feña comenta, cuando se hacen los estudios sobre la pobreza, se miden en función de canastas básicas, las cuales al momento de hacer estudios bajan los precios de los productos para que alcancen más y de esta forma se bajen los niveles de pobreza. Entre otras, ¿no es cierto?, fórmulas que tienen, por supuesto, la autoridad económica para poder analizar precisamente el foco de cómo se muestra una realidad que particularmente desde lo territorial no lo es, ¿no? Y aquí tenemos precisamente al 2020, a agosto del 2020, precisamente cómo es que ha evolucionado desde el punto de vista del Ministerio de Desarrollo Social. Esto es una información del Ministerio respecto de esto mismo. La canasta básica solidaria representada aquí en verde, o sea, la canasta básica asistencial representada en verde, ¿no es cierto?, habla de que a agosto, ¿no es cierto?, del 2020 está superada, ¿no es cierto?, los 46.143 a agosto del 2019, es decir, ha aumentado 3.000 pesos. ¿Alguien de ustedes entiende o sabe, o en su propia experiencia, ha percibido que la vida ha subido en promedio, llevándolo al promedio, ¿no? Porque eso es lo que aquí también importa, un 7% o es más? No es, ¿no es cierto? Si esto lo llevamos a 100.000 pesos, estaríamos diciendo que, así como para redondear, que la canasta básica el año pasado estaba a 94 lucas y ahora está a 100, o sea, subió 6.000 o 7.000 pesos. Alguien que haya gastado el año pasado 100.000 pesos en mercadería, este año lo mismo le costaría 108.000, 109.000 o le costaría mucho más. La percepción real, ¿no es cierto?, en base a cómo se articula y se maneja el sistema en base precisamente a estos elementos básicos, ha sido de por lo menos un 30% en mi experiencia personal, ¿no? O sea, llevémoslo básicamente después del estallido social a todo el manejo y la especulación económica que han tenido en esta zona particularmente los alimentos y las verduras. Ahora, ¿qué queda para Punta Arenas, Aysén? ¿No? Correcto, ¿no? La Junaev, ¿cuánto es el monto hoy día de la beca alimentación? Chiquillos, si me pueden actualizar. Imagínense, po. 32.000 pesos. Chiquilla, yo estudié y yo recibí esa misma beca, fui uno de los primeros, hace ya 2004, 2005 ingresé yo a la universidad. El 2005, en ese tiempo, era de 22.000 pesos. 15 años después, han subido 10 lucas. ¿Habremos comprado lo mismo en ese tiempo? Yo recuerdo que compraba, por supuesto, para mi alimentación mensual y me alcanzaba. Entonces, las visiones relacionadas precisamente con el avance per cápita en relación a precisamente los recursos para favorecer políticas sociales que favorezcan el bienestar desde el punto de vista de los derechos básicos, sin duda que tienen, ¿no es cierto?, una contraproducencia enorme a lo real. ¿Sí? La línea de la pobreza, de la extrema pobreza, ¿no es cierto?, está fijada particularmente desde los 114.000 pesos. Es decir, una persona que tiene, una persona o un grupo familiar que tiene menos de 114.000 pesos, que son para estos efectos líquidos, ¿no? Ya viviría bajo la línea de extrema pobreza. Una persona que gana menos de 171.000 pesos a agosto de este año está bajo la línea de la pobreza. Si una y eso significa positivamente, ¿no?, que
candidata, por supuesto, a múltiples beneficios estatales y recursos que van a posibilitar su integración y su inclusión en la sociedad. Sin embargo, ¿qué sucede con las personas que ganan 180? ¿Cuál es la diferencia de vida de una persona que gana 170 lucas a una persona que gana 180, 190, 200.000? ¿Cuánto más su calidad de vida va a cambiar? Se lo dejo como planteamiento, como una pregunta, ¿no? ¿Cuánto sale un arriendo de una pieza con un baño en Puerto Montt? Como 120, 180 más o menos. Depende del lugar, ¿no? Pero menos de Claro. 100.000 pesos no hay. No. Y una persona que gana 170 tendrá casa propia o tendrá que arrendar. ¿Cómo fue que dijo el ministro de Economía hace poco? Una persona con 300.000 pesos sola puede perfectamente vivir sin problema, ¿no? A propósito del estallido social y las frases para el bronce. Porque el año pasado ya tuvimos, por supuesto, una cantidad de frases que van a ser de estudio, por supuesto, ya ahora y a futuro también, ¿no? Como el que sale más temprano puede ahorrar más, con el vuelto puede, en torno a la subida de la canasta familiar progresiva, el ministro en ese tiempo de Hacienda hablaba sobre, pero las flores se han mantenido y han bajado. Entonces, hay, ¿no? Una desconexión, por supuesto, como también dice Paula, hacia lo real, de una manera que ya es muy grosera, ¿no? Entonces hay una responsabilidad también política y de los gremios, ¿no es cierto?, sociales de las organizaciones civiles. A propósito de Quino, quien hace poco falleció y nos dejó, por supuesto, una herencia importante desde el punto de vista de la crítica contemporánea en la sociedad, que es Mafalda, expongo esto, ¿no? Se las voy a dejar, no las voy a leer para que ustedes puedan hacer sus propios análisis. La desigualdad, entonces, ¿no? Vamos a entender que esta capacidad, ¿no es cierto?, de ingreso máximo, ingreso mínimo, en donde las personas que tienen muy poco son las que se van a creer, ¿no es cierto?, de ciertos beneficios sociales, pero ¿qué sucede con la clase media, por ejemplo? Ya vimos, a 2017, 8.6%, ¿no es cierto?, de personas que estaban bajo la línea de la pobreza, pero que en realidad, sumando factores de arriendo de hogar, de canasta básica en concreto, de situación de endeudamiento, de seguridad social y de salud, aumenta 5,5 millones. Cuando hablamos entonces de una mirada economicista, una clase media, capacidad de consumo, flexibilidad laboral, realmente lo que queremos decir, ¿no es cierto?, es básicamente, ¿no es cierto?, una mirada economicista. No hay una mirada social y de bienestar, es la mirada del promedio hacia arriba. Hay una pobreza encubierta, ¿no? No hay una clase media, hay una sobreutilización de una falta de regulación respecto de la capacidad de endeudamiento que tiene cada persona, situada a una expectativa constante sobre un bienestar subjetivo que no es tan bienestar, ¿no? En un bombardeo sin ética respecto de los medios de comunicación masiva, y más hoy día de las redes sociales, que no permiten a las personas develar sus verdaderas necesidades y por ende buscan también, como lo vimos también desde los postmodernos, ¿no es cierto?, visualizar elementos que son más desde el consumo, son más desde la identidad también propia, que se construye precisamente en este ámbito, ¿no es cierto?, en este bombardeo de información que permea y forma también una personalidad concreta. La capacidad de consumo, que no es más que el sobreendeudamiento. Hay experiencias de personas que han tenido deudas una y otra vez y cada vez que pueden endeudarse, el sistema lo permite, ¿no? Eso también supone algo que es sensible desde el punto de vista económico, inclusive, inflacionario, y respecto de las leyes también que constituyen precisamente la economía. Que finalmente que fueron también la causa de la gran depresión respecto del boom inmobiliario que sucedió en Estados Unidos.
que básicamente se abrieron demasiados créditos a todas las personas sin un mínimo requisito, o un requisito que sea acordes, ¿no es cierto?, a precisamente la problemática relacionada con la adquisición de un material a partir de un crédito que básicamente es dinero ficticio, es una promesa de pago que no está en la realidad, y que por cualquier motivo puede desistirse y puede dejar de existir. Entonces, finalmente el banco te presta a ti muchas veces dinero que no tiene. Y eso también crea un problema grande a nivel económico, porque estás generando una economía en base, a ver, la economía se nivela, ¿no? Y se potencia a partir de las estructuras de bancos centrales, que tienen como su vinculación ligada particularmente como a la cantidad de oro que puede tener una nación, ¿no es cierto? Y eso entrega su riqueza, que básicamente está dada desde los ingresos económicos en función de los impuestos, los royalties empresariales, que van cada año, ¿no es cierto?, confiscando o retribuyendo. Por eso somos nosotros contribuyentes, también contribuimos en base a nuestras acciones, a nuestra actividad productiva, a la economía nacional. Y esta riqueza, ¿no es cierto?, necesariamente tiene que tener un contraste. Pero los bancos, cuando entregan, ¿no es cierto?, dinero que no necesariamente tienen desde su patrimonio, estamos viviendo desde lo ficticio. No hay una contrapropuesta, no hay un aseguramiento desde lo material y monetario que asegure precisamente eso. Esa discusión se dio mucho respecto también de las AFP, por ejemplo, que es tan estratosférica la cantidad de dinero que manejan las aseguradoras de fondos de pensiones, que finalmente cuando se empezó a establecer de que necesitábamos el dinero que pertenece a cada uno, ¿no? Pero al parecer esa discusión también es relativa, porque parece que la propiedad se la potesta la administradora. Eso es un problema constitucional que ha tenido una vuelta importante en los últimos años, y a propósito de la pandemia ha posibilitado hoy día un hito que fue impensable quizás hace 2 o 3 años, que es retirar fondos de nuestros sistemas de AFP. Y ya hay una discusión sobre un segundo fondo. Pero parte del discurso era precisamente la negación, que no existía esa liquidez, y que la liquidez en definitiva iba como a derrumbar los mercados. Y eso no ha sucedido, y eso también es un signo para mí preocupante, porque si no existe un contraste, si no hay realmente una alteración, entonces ¿desde dónde se basa la economía? Flexibilidad laboral, que se disfraza, por supuesto, de explotación y precariedad laboral, ¿no? La flexibilidad laboral, por ejemplo, para trabajar por horas, un poco disminuye la posibilidad de poder tener un trabajo, ¿no es cierto? Hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Respecto, por ejemplo, a la flexibilidad ahora, pero a nivel de contrato, también integran elementos que, por ejemplo, tienen que ver con la no sindicalización, o con la imposibilidad de sindicalización, con la imposibilidad, por ejemplo, de tener acumulación de años por servicio. Entonces, eventualmente, cuando tú te vas y no tienes una retribución. Actualmente, en el Código del Trabajo, una persona que trabaja, por ejemplo, 4 años en una empresa, al momento de ser despedida, le pagan un sueldo por año, ¿no? Y eso es en retribución un poco al tiempo y al desarrollo que ha hecho la persona el lugar en donde trabaja. Esta ley por años ha sido intentada ser derogada, aduciendo a que no estimula la contratación de personas, porque no hay una flexibilidad, porque finalmente es más caro para el empleador echar a una persona que cambiarla de trabajo, independiente si hay otra persona de mejor situación, ¿no? Aduciendo nuevamente temas que tienen que ver con lo económico, no con el bienestar ni la calidad de vida. Asimismo, por ejemplo, el Estado de Chile, principal vulnerador y potenciador de la precarización laboral, mantiene miles, si no es cientos de miles de contratos a honorarios para profesionales, con mismas e idénticas responsabilidades que alguien que está bajo el estatuto administrativo, que es otra modalidad de contrato que tiene, ¿no es cierto?, el país. El país tiene 2 formas de contrato: el Código de Trabajo y los estatutos administrativos. Los estatutos administrativos son como las leyes que rigen el contrato de los funcionarios públicos, porque están contratados directamente por el Estado y tienen diferencias. No es lo mismo que el Código del Trabajo. Pero a partir de eso, por eso cuando una persona tiene, ¿no es cierto?, un trabajo en contexto público de manera indefinida, desde el punto de vista de la estabilización laboral, es lo mejor que puede suceder, ¿no?
Pero por lo mismo, existe también un tema importante, ¿no? En términos como de adquisición de precisamente condiciones laborales, y esto influye directamente en la salud y particularmente en terapia ocupacional, porque por ejemplo ustedes para trabajar en un CESFAM, para trabajar en cualquier contexto de trabajo, trabajar en Sename, probablemente en principio, inclusive en organizaciones sin fines de lucro, porque es un modelo que por supuesto al ser como el Estado el garante, se multiplica y se replica hacia abajo sin dificultades, ¿no? Sus contratos por seguro van a ser a modalidad honorario, ¿no? Y honorarios es básicamente la prestación de un servicio. No tienes, bueno, ahora existen leyes que por ley en la devolución te hacen un poco cotizar salud y AFP, pero hay personas que trabajaron 20 años. Cuando trabajé en Sename me tocó ver personas que trabajaron 20 años en horario y esos 20 años no tuvieron ningún tipo de retribución. Yo mismo, dentro de mi contexto, siempre trabajé en horario, nunca tuve contrato. Entonces, dentro de mi historia laboral, tengo 5 años de laguna, en donde no trabajé para el sistema, básicamente, ¿no? Paula Chacón comenta sobre el CAE. El CAE, por ejemplo, claramente es un problema de nuestras generaciones en general, ¿no? Disfrazada bajo la democratización de la educación superior, se escondía, ¿no es cierto?, un negocio importante desde el punto de vista financiero, porque las personas tienen que pagar hasta 4 o 5 veces más de lo que han estudiado, ¿no? Y finalmente los sueldos tampoco retribuyen, ¿no es cierto?, la posibilidad de pago precisamente de esta deuda, que encima no tiene que ver con el Estado, sino que están a la base de un banco privado que no va a mirar con ojos sociales las situaciones de las personas, sino que va siempre a prevalecer el hecho de que pueda existir un pago. Y si no existe pago, bueno, puede existir repactación, que la repactación es otro crédito, ¿no?, disfrazado con que te voy a dar dificultades con otra tasa, que va a seguir aumentando probablemente esa cantidad de deuda, siempre con la amenaza, ¿no es cierto?, de precisamente la separación de lo material que te puede dar cierto bienestar si es que, por ejemplo, tienes una propiedad. Cuando una persona no paga, el Estado o las instituciones pueden demandarte y pueden buscar la manera de que tú puedas vender, ¿no es cierto?, de forma obligada todos tus bienes raíces para poder pagar la deuda que debe a las entidades financieras. Eso se llama embargo. Entonces, la estabilidad versus la flexibilidad es un discurso que constantemente también ha ido como permeando la mente de las personas en relación a que no, pues sí, pues, necesitamos mayor flexibilidad para que exista mayor libertad, porque muchas veces inclusive, y esto es real, personas que llevan 7 años en sustitución no se van porque esperan que la echen para poder tener precisamente su finiquito. Entonces, existe también ahí un juego medio vicioso respecto precisamente de ciertas opciones que son desde lo laboral. Sin embargo, desde el derecho, siempre, desde una perspectiva de derecho, siempre la estabilidad económica va a ser necesaria para poder tener una calidad de vida adecuada, y un sistema democrático y un Estado tiene el deber y la obligación moral y ética de poder posibilitarlo. Vamos a continuar. Bueno, esto por supuesto nos lleva respecto a la mirada bienestar social, la clase media, la capacidad de consumo, flexibilidad laboral. Son también instancias que están llevadas como para poder mirarnos como país líder, ¿no es cierto?, en términos de desarrollo y crecimiento de la OCDE. Así, y todo, ¿no es cierto?, en función de precisamente estos elementos que tienen que ver con desigualdad, con redistribución injusta, con una canasta básica, con una línea de la pobreza que no tiene asidero con la realidad, se visualizan elementos, ¿no es cierto?, que están dadas desde la marginalidad, ¿no? Y la marginalidad básicamente es un concepto utilizado desde la ciencia social para situar la pobreza urbana, ¿no? Y particularmente, ¿no es cierto?, desde la marginalidad, desde la percepción de lo marginal, lo que significa que está fuera, ¿no? Que no habita, que no corresponde, que está excluido de un contexto social. La verdad es que las personas que experimentan, ¿no?, y que hemos experimentado precisamente desde la historia social este tipo de situaciones, hay una, ¿no es cierto?,
agencia hacia lo ajeno en ambos lugares. Desde la marginalidad y la exclusión no correspondo, pero desde la integración también, desde el origen y desde el contexto desde donde provengo tampoco. Sin embargo, soy capaz de entender mejor los procesos mediante el cual funciona el sistema en sus ambigüedades. En Latinoamérica este concepto se utiliza para describir una falta de integración y lo podemos definir desde dos enfoques en concreto, ¿no? Desde un enfoque funcionalista, que es el fracaso de la adaptación de una persona en una estructura social determinada, y un enfoque marxista, que es el resultado de las relaciones sociales de producción propias de un sistema de acumulación capitalista, conflicto social que resulta de la población marginal al mercado laboral, ¿no? De las personas que no son vistas, ¿no es cierto?, del excluido, del que está al margen. Este mapa, ¿no es cierto?, un poco pretende visualizar cómo es que lo laboral y lo sociofamiliar tiene directa implicancia respecto a precisamente la exclusión, la desafiliación o la situación de marginalidad de un grupo de personas en un contexto social. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí a la izquierda, ¿no es cierto?, la plena integración relacionada con una construcción sociofamiliar o de redes, ¿no?, que posibilita la participación, que posibilita el diálogo, que posibilita el desarrollo social gregario, integrada a una opción laboral social estable. Hay una sociabilidad, hay satisfacción, hay sentido de realización, por tanto estamos en una plena integración, ¿no? En la medida de que las redes sociofamiliares, las preferencias, ¿no es cierto?, del tejido social van disminuyendo, la integración laboral relacionada, por ejemplo, a la motivación, ya llegándola como a la alienación o a la incapacidad de tener un trabajo estable desde el punto de vista de la seguridad social, ¿no es cierto?, nos vamos acercando a una situación de vulneración social, en donde si alguna de las condiciones, ¿no es cierto?, en este contexto paran, eventualmente pasamos inmediatamente hacia una desafiliación y exclusión de la sociedad. Es decir, nos convertimos en un contexto, ¿no es cierto?, de social marginal. Y esto es lo que hoy día ha ocurrido un poco con la pandemia, ¿no? Finalmente, la desintegración del tejido social, la desintegración de las redes familiares, la visualización de los sentidos de independencia, de autonomía, la atomización de lo social, la desintegración de un sistema laboral, ¿no es cierto?, estable, necesariamente volcó a una gran parte de la población a una constante situación de vulneración, en donde si yo me enfermo, en donde si no hay un trabajo, en donde queda, ¿no es cierto?, se genera un conflicto importante que moviliza inmediatamente al grupo familia, ¿no es cierto?, a una situación de vulneración, a una situación de pobreza, a una situación de extrema pobreza. Una persona podría haber tenido una casa propia durante 12 años y quedarle 3 años para poder, por ejemplo, terminar su crédito hipotecario. Pero si a los 3 o al segundo año, o sea, pero en esos 3 años si hubo una situación social como la que estamos viviendo ahora y no puede pagar, eventualmente, ¿no es cierto?, todo puede devolverse y la situación ficticia precisamente desarrollada por estos mecanismos de no regulación van a mostrar esa careta real que tiene que ver con la vulneración constante a la que estamos sometidos como sociedad. Y la desafiliación, la exclusión, la función o la situación de marginalidad están dadas precisamente a la no integración laboral y a la no pertenencia o a la atomización, ¿no es cierto?, del tejido social. Y esto tiene que ver con un aislamiento, una ruptura social, la pérdida económica. ¿Dudas hasta acá? ¿Queda claro el mapita? ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Muy bien, continuamos. Entonces, esta mirada económica necesariamente pone en marcha y desde la ciencia social
se establece y se describe que las miradas economicistas, los sistemas neoliberales agresivos, nosotros algunos autores plantean que Chile particularmente vive en un estado del neoliberal salvaje, ¿no? Como de un libre mercado que no tiene una regulación y que en definitiva esta autorregulación ha posibilitado la aparición y la acumulación desmedida, por ejemplo, de personas que con muchos recursos tienen instancias en minería, comunicaciones, naturaleza, y desde ahí todo el país en definitiva se volca en función, ¿no es cierto?, de esta mirada economicista productiva que tiene un fin de expansión mundial y de globalización hacia particularmente las materias primas y hacia la agricultura. Y bueno, existen un montón de situaciones relacionadas con esto, ¿no? Y de la ciencia social, estas situaciones se establecen como daños colaterales, ¿no? Y este concepto que viene de las fuerzas militares que son invasoras o expedicionarias en contextos bélicos, ¿no? Y describen acciones que los medios de comunicación informan para denotar los efectos no intencionales ni planeados, o imprevistos, como suele decirse erróneamente, que no obstante son dañinos, lesivos y perjudiciales para las personas en la sociedad. Aquí tenemos, por ejemplo, situaciones de guerra, Chernobyl, ¿no? Como daño colateral relacionado con el progreso. Bueno, las guerras no sé qué tipo de justificación puedan tener, creo que cualquiera nunca es justificada, pero existe justificación, ¿no? Desde lo formal, desde lo presencial, amenaza a la libertad. El mismo presidente de Chile hace un año hablaba de una guerra contra un enemigo poderoso, implacable, y eso son declaraciones absolutamente peligrosas en un Estado de Derecho, irresponsables por lo demás. Entonces, los daños colaterales en lo social, en base a políticas sociales, la vamos a entender entonces como todos aquellos perjuicios, ¿no? Aquellas acciones, aquellas situaciones de injusticia, de dolor, de sufrimiento, que se dan en base precisamente al análisis economicista de un país y a la implicancia relacionada con la obtención de recursos que no son eficientes ni suficientes para solucionar las problemáticas de una sociedad, un contexto en particular. Daños colaterales. Esto es, hace 2 días, Autoridad Ambiental aprueba 101 proyectos de inversión el tercer trimestre por un total de 3.600 millones de dólares, ¿no? El sector energético es el que concentra más de la mitad de los montos de inversión avisados, energéticos ligados a tecnologías renovables, pero también a plantas también a minería, energía carbón, y proyectos también de energía renovable. Monto implica un alza del 46% al igual al lapso del año pasado, entonces esto significa que va a haber un impacto importante desde el punto de vista de la consecuencia ambiental en un contexto que estamos en emergencia climática. Las implicancias relacionadas también con el avance forestal en Araucanía, de la séptima hasta la región de los ríos, ¿no? Sobre el avance, ¿no es cierto?, de las forestales, los monocultivos y también las implicancias desde el punto de vista ambiental, para qué decir social, por supuesto, y comunitario, ¿no? El enfrentamiento también que existe ahí en base precisamente como a los temas relacionados con el bienestar de las comunidades rurales que ahí se encuentran. La carretera hídrica, a propósito de la sequía, que en noticia de hoy día se anuncia para el 2030-2050 una reducción del 50% de la capacidad hídrica que existe hasta hoy en el norte del país, ¿sí? Entonces, en base a esto, el año pasado ya se ha establecido precisamente la solución sobre una carretera hídrica que busque el agua que nace en la región de Concepción particularmente, pero que también quiere alimentar, ¿no es cierto?, parte, ¿no es cierto?, de la zona de la 9ª región y hasta la región metropolitana. ¿Qué implicancias tendrá eso para la
ecología, para la biodiversidad y para el consumo humano de las regiones donde se va a extraer el agua. El agua tiene un ciclo, ¿no? El agua no se pierde en el mar. Representa un ciclo que establece un ecosistema en donde vivimos todos. Entonces, parte de la mirada economicista que hablan los ingenieros en relación a esto es precisamente que el agua se pierde en el mar. Entonces, una reconversión desde la cordillera para que esta agua se vaya hacia otras zonas del país supone que no va a existir daños ambientales. Más cerca, en La Goleta, este es una foto de, bueno, este es un mapa que hizo una activista, que es un adulto mayor que vive en La Goleta, la señora María. Y ella hizo esto como para visualizar cómo es que en La Goleta, que es el sector de Trampén, hay una cantidad de fábricas que hacen imposible la vida, ¿no? Y ahora hay esta construcción de 26 hectáreas para el proyecto de vertedero, que creo que ya se aprobó, ¿no? Puede ser que parte, ¿no es cierto?, de estos proyectos de impacto ambiental aprobados, también hay vertederos asociados. Y esto también constituye un alza porque hay que reactivar la economía a propósito del COVID, ¿no? Es más importante tener un empleo, no importa el empleo, pero es importante tener un empleo. Daños colaterales. Fiordo Bustroles, fábrica de harina y de pescado, Panitado Bajo, empresa San Isidro, aguas servidas, a 7 kilómetros donde se quiere hacer eso. Y esto es La Goleta. Vertedero, ya hay un vertedero a 8 kilómetros. Lavado de residuos químicos a 5 kilómetros. Cemento Melón a 4 kilómetros. Por supuesto, hay una gran contaminación relacionada también con la adquisición, con la construcción, la fabricación de cemento. Particularmente desde el punto de vista de los gases tóxicos. Lavado de redes, cruce la pirámide, procesadora de conchillas, fábrica de cal, fábrica de harina de pescado, procesadora de algas, vertedero. Todo a menos de 10 kilómetros del lugar. ¿Ustedes conocen esta zona? Esta es la zona de sacrificio que existe en Puerto Montt, en concreto. Es una zona de sacrificio. Por supuesto, ahí la hectárea está absolutamente devaluada. Una hectárea en ese lugar no cuesta más de 3 millones de pesos. Un lugar contaminado. La gente ahí se está yendo. Esta es una fotografía también de otra zona respecto de la defensa del territorio asociado al proyecto en Ancud sobre el vertedero en San Antonio de Huelden. Afortunadamente, en esta ocasión, la sociedad civil organizada, en base también a las instituciones y organizaciones científicas, pudieron defender con base fundada, precisamente en la no articulación, la no puesta en marcha de un vertedero en esta comuna, que afectaba por supuesto a toda la zona noroeste de la isla, porque donde se quería hacer el vertedero, precisamente existía un caudal importante de vertientes superficiales que alimentaban de agua a toda la parte noroeste de la isla. Daños colaterales, ¿no? Relacionadas también con el estallido social, relacionadas también con la represión policial respecto a la ley y el orden. Daños colaterales también, ¿no? El COVID-19, cómo ha visualizado, ¿no es cierto?, la precarización de la vida, la vulneración y la pobreza disfrazada. Daños colaterales, Punchuncaví, Quintero, una de las regiones más contaminadas del sur de América por emisiones tóxicas, carbón en sus playas. Esta es la quinta región. Islas de plásticos de 2 kilómetros, no, de 2 millones de kilómetros cuadrados en el Pacífico. Ahí estamos todos, ¿no? El consumo indiscriminado respecto del plástico, ¿dónde llega finalmente? Lo social y el bienestar, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la salud, los problemas, o el lugar de lo social en los problemas de salud? El lugar de lo social está en todo, ¿no?
El lugar de lo social es la salud. La asociación entre la pobreza ¿no es cierto? Y una salud precaria refleja una relación multicausal y bidireccional en relación precisamente a este tema. Las oportunidades de trabajo formal y con seguridad social van a mejorar la calidad de vida de una sociedad sin duda, pero estas tienen que estar dadas también desde perspectivas éticas, ¿no es cierto? Coherentes y sustentables con el medio ambiente necesariamente. Ingresos éticos que posibiliten autonomía financiera. Acceso a la salud digna sin costos excesivos. Van a ser elementos que sin duda van a formar y van a posibilitar una mejor calidad de vida para todos. Y eso. En la próxima clase vamos a profundizar sobre los elementos relacionados también con política social y vamos a analizar ciertas políticas relacionadas con lo social para precisamente ir visualizando cómo que en lo sociocultural afecta, ¿no es cierto?, los temas de salud y cómo se cruzan desde las políticas sociales, no públicas. Así que eso, chiquillas y chiquillos, ¿alguna duda respecto de todo esto? Los escucho, los veo, los leo. ¿Reflexiones finales para ir cerrando la clase? O sea, hola, profe. ¿Cómo Soy está, la Paola? Paula. No sé, queda para como de reflexión la importancia igual del rol político que podría tener el terapeuta y las repercusiones que hay. Es que uno, no sé, es como, oh, que, no sé, da la sensación como, oh, que triste, o sea, ver como la realidad, lo que hay realmente. Claro. Sin duda, Sí, van a ser elementos que vamos a analizar ya en la unidad 3, unidad 2, un poco la primera unidad particularmente es más conceptual, es ir viendo datos en concreto, estudios. Estamos preparando harta información bien actualizada con la profesora en Valdivia para poder como ilustrarlos también y ya en una segunda unidad ir como analizando casos, ¿no? Situaciones sociales emergentes para precisamente reflexionar. Esta es una asignatura de reflexión, de entendimiento conceptual, pero de mucha reflexión con lo cotidiano, que nos va a dar herramientas y nos va a dar entendimiento respecto también de las acciones que vamos a tomar como profesionales. Pero ahí vamos a entrar ya en la tercera unidad. Así que por eso la invitación es como ir reflexionando también sobre la realidad, porque vamos a echar un vistazo a lo sociocultural hoy, ¿no? Y cuál ha sido su implicancia también histórica, pero ya lo histórico, ya lo hemos estudiado aproximadamente, cómo se incorpora, cómo se desarrolla este sistema, ¿no es cierto?, social en el que nos encontramos. Hoy día ya queremos ver cuáles son las implicancias y cuáles son los efectos en concreto, y desde ahí cuál va a ser entonces como la develación, cuáles van a ser nuestros alcances y nuestras reflexiones en función de esto mismo aplicado, ¿no es cierto?, a situaciones sociales y experiencias humanas en concreto. Así que eso. Claro, mucha reflexión en general, así que es eso, pues, buscar también que puedan participar desde ese punto de vista, puedan participar también como desde la experiencia personal. ¿Sí? Así que, bueno, eso en más, les voy a subir algún material complementario si es que son de su intención, para poder revisar y leer y ir como también aportando en clases en relación a ciertos datos que eventualmente puedan situarse ahí y desde su comprensión sean necesarias también quizás visualizarla en este curso, que es pequeñito, por tanto vamos a ir viendo siempre cuestiones súper concretas y específicas. Eso entonces, chiquillas y chiquillos, que tengan una buena tarde, un buen fin de semana, nos vemos el lunes en la clase de razonamiento profesional. Que estén muy bien. Buenos días.